Hola, ¿qué tal? Como saben, mi nombre es Eduardo Torres Arancibia. Me toca en esta oportunidad recuperar mi clase de tema de Historia Universal que está dedicada para los músicos de la UPC. Les doy la bienvenida a mi oficina. Aquí estoy bajo la severa mirada de Bach, Beethoven y Mozart. Y claro, es una simpática coincidencia que esos personajes nos lleven pues al siglo XVIII, que es un siglo XVIII vibrante, que es una centuria apasionante, que es a la que a la que hemos estado haciendo referencia en las últimas clases y que tiene que ver con eso que se ha denominado el siglo de las luces, ¿no? Si tú lo recuerdas, el siglo XVIII es un siglo particular, porque es el siglo de la Ilustración. Y claro, yo te había dicho que la palabra ilustración aquí tiene que ver con luminosidad, tiene que ver con luz, tiene que ver con una luz que parece alumbrar la oscuridad de la ignorancia. Así más o menos de forma poética nos remitimos a ese mensaje en el cual las personas que vivieron esta centuria más o menos entendían lo que estaba pasando en esos años. Es decir, la razón humana parecía que estaba resolviendo los problemas que aquejaban a la sociedad, o principalmente la razón humana se estaba ejercitando de tal manera que estaba criticando a la realidad, cosa pues que no había ocurrido tal vez en otros tiempos, en otros siglos, en los cuales pues las personas se acostumbraban a una única verdad proveniente de Dios, proveniente de la Biblia, proveniente de la tradición o de lo que estaba establecido, y que muy difícilmente pues esas estructuras eran criticadas, ¿no? Entonces el siglo de la Ilustración es un siglo de luz, es un siglo de luz, pues se está poniendo en ejercicio esa facultad del ser humano tan importante a la cual siempre te pido regresar, que es la razón. Es un siglo pues luminoso, ya que se pretende usar la razón. Y en clase te había explicado lo que era razón. La razón es esa facultad humana que tiene que ver con el pensamiento lógico, que tiene que ver con la crítica, que tiene que ver con el análisis de lo que está ocurriendo para poder discernir aquello que es verdadero de lo que es engañoso. Es la capacidad de poder enfrentar y resolver los problemas a través del sentido común. Es la también increíble facultad de poder dudar, de poder cuestionar, para así poder llegar a respuestas más o menos cercanas a la verdad, o respuestas que nos puedan permitir entender nuestro entorno, explicarlo y así poder enfrentar la vida con mayor seguridad, ¿no? Entonces, la razón es en realidad el pensamiento lógico, y el siglo XVIII quería, quería que el ser humano pues ponga en ejercicio esa razón. Ya habíamos dicho y habíamos hablado mucho sobre esto, de cómo la razón pues se vuelve una herramienta clave, sobre todo cuando la razón se propone criticar a la tradición, a la religión, a la sociedad, a la moral, etcétera. He ahí el poder verdadero de la razón, el sentido común del ser humano, empapado de cientificismo, empapado de eso que le había dejado el método científico, con su facultad de plantear pues a través de la observación hipótesis que lleven a experimentos y que finalmente concluyan en soluciones factibles de aplicar, pues sencillamente se vuelve la herramienta, el arma poderosa
del ser humano que, así como decía Kant, esa lectura que yo te he dejado para que leas y trabajes, sacará al ser humano de esa minoría de edad, de esa infancia, ¿no? Entonces, la razón como sentido común, como pensar lógico, critica o se enfrenta a la tradición, a la religión, a la política, a las costumbres, a la par que nutre la ciencia, una ciencia que se entendía liberadora. Todo es puesto en duda. Es un siglo luminoso, es un siglo de transformaciones, y lo va a hacer porque la razón va a dar el otro gran paso. La razón permitirá al movimiento ilustrado, a este grupo de personas, de filósofos, científicos, escritores, literatos y artistas, dar ese otro gran paso. Y ese otro gran paso es transformar las ideas en revolución. Porque el siglo XVIII es también el siglo de las revoluciones, ¿no? Entonces, en esta parte nos corresponde ahora ver cómo esas ideas de la Ilustración se van a transformar en revolución. Pero nosotros no podemos seguir adelante tratando de entender la potencia de esta palabra si no sabemos primero qué es una revolución. La gente cree, y porque es una palabra a veces tan común, que revolución es solamente pues un cambio, y que a veces los países pasan a cada rato por revoluciones, y no es así. Las revoluciones, al contrario, son excepcionales, y son excepcionales porque, como su propio nombre lo dice, la revolución es un cambio de 360 grados, es la vuelta, es cambiar todas las estructuras políticas, sociales y económicas. Una revolución se diferencia de una rebelión porque las revoluciones lo destruirán todo para comenzar de nuevo. La revolución destruye, y no te asustes de la palabra, porque sí, pues la palabra destruir tiene mucho de violencia, y entiéndelo. Las revoluciones, todas las revoluciones están barnizadas de violencia. La violencia es un asunto del cual el ser humano no puede escapar. El arte mismo, yo te dije, es una forma de violencia, una violencia de los sentidos. Pero en el caso de la política, la revolución es la demolición. Es la demolición. Es la suplantación. Se cambia de estructuras. Cuando mencionamos estructuras, casi siempre son tres en las sociedades, ¿no? De estructuras políticas, sociales, económicas. Por eso que son revoluciones. Lo que un día era algo, al día siguiente lo deja de ser. Entonces, las revoluciones son realmente transformadoras. Llevan de lo viejo a lo nuevo, a nuevas cosmovisiones, a nuevas formas de entender la realidad, o a construir nuevas formas de entender la realidad. De la misma manera, las revoluciones también pueden ser artísticas, y eso es algo que tú deberías tener muy en cuenta, y que creo que lo sabes, porque si eres músico, pues te habrás dado cuenta que la música misma es una conexión de revoluciones, ¿no? Entonces también pueden ser las revoluciones artísticas.
justamente estos músicos que yo admiro tanto, cada uno pues ha marcado una revolución, una transformación, y cada uno ha cambiado lo viejo y ha aportado algo nuevo, y después esas estructuras musicales nuevas han sido transformadas por otras. Bach fue pues superado por Mozart, y Mozart fue superado por Beethoven, y así hasta llegar a Pink Floyd. O sea, no exagero cuando hablo de esos saltos tan tremendos, porque así son las revoluciones, ¿no? Entonces, en el siglo XVIII, las ideas de la Ilustración van a ser tan potentes que se van a transformar en movimientos sociales que van a cambiar lo viejo, lo que se llama el antiguo régimen. Entonces, eso es justamente lo que vamos a tratar de entender, cómo las ideas de la Ilustración, esas ideas que pretendían basarse en la razón para analizar la realidad y criticar lo viejo, se transforman en movimientos que van a destruir lo viejo para construir lo nuevo. Y eso lo vamos a ver en el siguiente video. Mi intención es hacer videos de unos 10 minutos para que así sean más fácil de subir en la red y poder pues aprovechar mejor nuestro tiempo. Regresamos en muy poco tiempo.